Bienvenidos. 22 de mayo. Luz a través de las tinieblas. Hemos estado viendo de que el pecado, la apostasía, el pisar la gracia de Dios, nos lleva a consecuencias. Y tal fue la historia de Sedequías, de Judá, de Israel, 600 años antes de la encarnación de Jesucristo. Hemos visto los resultados dolorosos. Bienvenidos a todos, Gustavo, Guadalupe, Navira, Jesse, bienvenidos. Hemos visto las consecuencias de no pedir a Dios que nos ayude a desarraigarnos de todo lo que es apostasía, de todo lo que abiertamente nos priva de las bendiciones de Dios. Lo hemos visto claramente. Toda esta semana, desde el lunes, he llevado una hilación del profeta Jeremías, el profeta Ezequiel. Hemos visto cómo el último rey de Judá, Sedequías, prefirió, en vez de honrar a Dios, hacerle caso a los profetas falsos, a las personas que querían y preferían su reputación, su carne, antes que honrar a Dios. No fue por coincidencia que Jesucristo dijo, el mandamiento más grande, amarás al Señor con todo tu corazón, con todo tu intelecto y con todo tu ser. Ese es el primer gran mandamiento. Y si tú analizas muy bien la ley que Dios escribió con su dedo en Éxodo 20, la cual ya existía desde que Adán y Eva fueron creados en Génesis, esa ley honra los primeros 4 mandamientos del Decálogo a Dios. Amarás a Dios. Se resumen los 4 primeros mandamientos. Muy bien. Entonces, Sedequías prefiere satisfacer al ser humano en vez de a Dios y hacer caso a los profetas verdaderos de Dios como Ezequiel, Jeremías. Y entonces, todo lo que él teme viene a él. Le sacan los ojos. ¿Quién? Nabucodonosor, el caldeo de Babilonia. ¿Cuándo? Aproximadamente en el año 584 antes de Cristo. Antes de que le saquen los ojos a el último rey de Judá, ¿qué pasa? A sus 2 hijos los matan enfrente de él. Después le sacan los ojos. Después lo llevan a comer de las migajas de la mesa del rey a Babilonia. Es una humillación. Nosotros cada día decidimos si vamos a preferir obedecer a Dios, Hechos 5:29, antes que a los hombres. Eso lo dijo Pedro cuando él se dio cuenta que su vida no vale, que el propósito único de la vida es agradar a Dios. Ese es el único. Esa es la razón para la cual estamos aquí. Este mundo, Jesse, Julieta, este mundo es un espectáculo, dice el apóstol Pablo. Nosotros somos el libro que todo el universo ve. La guerra entre Dios, sus ángeles, y Lucifer y sus ángeles se manifiesta en nuestras decisiones. Entonces, Pedro dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Sigamos ahora. Luz a través de las tinieblas. A el rey Sedequías le sacan los ojos, le matan sus hijos. Ahora le entra una infección grave en su cabeza, en su cráneo, y luego muere. Muere en tierra ajena. Nadie conoce su sepulcro. No hay honra. Su historia terminó en deshonra. ¿Todo por qué? Porque desobedeció a Yahweh Adonai, a Jehová el Creador. Por eso, este consejo, si se hubiese seguido y puesto en práctica a través de los siglos que siguieron, cuán diferente habría sido la historia de Israel y Judá y Sedequías. Solo podía esperar que realizara el propósito divino si conservaba en su corazón reverencia por la santa palabra de Dios. Es que
Mauro, Rodríguez, Jesse, esta es la realidad. Mirasol, nosotros podemos escuchar y saber y memorizar la Biblia, pero esa es una cosa y eso nos ayuda, claro que sí. Pero otra cosa es, aunque sepamos poco, ponerlo en práctica. Y esto es lo que el rey Sedequías paró de hacer. Él conocía todo lo que se había escrito. Él tenía posesión de los escritos sagrados del profeta Isaías, de el Pentateuco, de Moisés, de Job, pero paró de ponerlo en práctica. Fue el aprecio por la ley de Dios lo que dio a Israel fuerza durante el reinado de David y los primeros años de Salomón. ¿Qué fue? ¿Cuál ley de Dios fue la clave para el clímax de Judá e Israel, que fue en la época de Saúl, David, Salomón? No hubo otra época como esa. ¿Cuál fue el secreto? Obedecer la ley de Dios. No toda la ley, sino la ley que es el carácter de Dios, que son sus 10 mandamientos. En esos 10 mandamientos de piedra que usted encuentra en Éxodo 20, pero también antes que los judíos existieran, en Génesis 1 y 2, cuando Dios le pone al hombre, a Adán y a Eva, no codiciarás, no tendrás otros dioses ajenos. Sí, eso y mucho más existía desde Génesis. Los hombres tenían la ley de Dios grabada en su corazón. Antes del pecado, Adán y Eva se regían por una naturaleza espiritual fácil de obedecer. Ahora, el éxito de la época dorada de Judá e Israel antes de Cristo, antes de su desolación, fue obedecer la ley de los 10 mandamientos de Dios. Ahora, obedecer la ley de los 10 mandamientos no nos salva. Es un espejo. Me muestra mi pecado. Es decir, hay un mandamiento que dice no matarás. Si alguien mata a otra persona, va a sufrir consecuencias aquí en la tierra porque va a tener que esconderse, va a tener que ser fugitivo, pero también habrá quebrado la ley de Dios. Y ahora la ley no nos salva, pero nos muestra que pecamos. Y cuando nos muestra que pecamos, el Espíritu Santo nos da convicción. Nadie más nos da convicción. Por eso usted ve personas en la cárcel sirviendo cadena perpetua que no están arrepentidos, porque no han abierto la puerta al corazón del Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence de pecado. Eso dijo Jesucristo. Y luego, cuando la persona, como Reina, Jaime, yo, somos convencidos de pecado, ahora entonces vamos a Jesucristo y Jesucristo con su gracia redentora levanta sus manos al Padre en el lugar santísimo del santuario celestial, donde Él ahora, de acuerdo al libro de Hebreos, es nuestro sumo sacerdote. Reina Miranda, Jaime, Jesse, Lorraine. El libro de Hebreos dice que Jesucristo está ahora intercediendo por nosotros. Cada vez que nosotros oramos para perdón de pecado, ese pecado nos lo reflejó la ley moral de los 10 mandamientos. No matarás, no codiciarás y muchos más. Entonces, el Espíritu nos convence, vamos a Cristo y entonces somos perdonados en el nombre de Cristo por su gracia. La ley de los mandamientos lo único que hace es mostrarnos nuestro pecado. Ahora, el rey Sedequías paró de usar lo que llevó al éxito a Salomón, David y Saúl, obedecer la ley de los 10 mandamientos de Jehová Dios. Ahora, Salomón dijo y escribió en el libro de Eclesiastés, el último capítulo, dijo, mira, yo puedo escribir tantas cosas, pero este es el resumen. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el resumen de todo hombre. Ahora, Sedequías paró de hacer esto. Paró de poner la obediencia a Dios en primer lugar.
Fue por la fe en la palabra viviente como se hicieron reformas en los tiempos de Elías y de Josías. Estos son dos personajes del Antiguo Testamento. Ellos volvieron a lo que era la obediencia a Jehová Dios. Un ejemplo, este no es el tema ahorita, pero un ejemplo. Elías pone a prueba a los profetas falsos. Y ahora Elías simbólicamente lo hace en una forma literal, pero es más allá de lo que hizo. Él restaura el altar que habían derrumbado. Él lo que hace, hola Raulio, saludos a ti, bendición a ti. Jessie, bienvenida. Marí, bienvenida. Lo que hace Elías el profeta al restaurar literalmente las piedras del altar en el Antiguo Testamento va más allá. Lo que Elías estaba haciendo era regresar al pacto que era la obediencia a Dios el Creador. Sedequías paró de obedecer lo que es el todo del hombre que Salomón escribió y que es temer a Dios y guardar sus 10 mandamientos. Ahora, por la gracia de Dios, nosotros podemos ver de que si yo me estoy postrando ante un Dios de madera, el mandamiento de los 10 mandamientos dice, no tendrás dioses ajenos, ni te postrarás ante ellos. Los 10 mandamientos le mostraban a Sedequías que él vivía en apostasía, en idolatría, pues tenía y había levantado templos para dioses paganos, eso y muchas cosas más. A esas mismas escrituras de verdad, la herencia más preciosa de Israel y Judá, apelaba Jeremías. Cada vez que Jeremías les decía una profecía, no era serás prosperado en tu pecado. No, Jeremías decía, vuélvanse a la obediencia o serán cortados con espada. Va a correr la sangre. El profeta verdadero y mensajero verdadero muchas veces va a traer un mensaje que no le gusta a la gente escuchar. Oíd palabras de este pacto. Jeremías capítulo 11, versículo 2. Palabras que les hacían comprender plenamente el propósito que tenía Dios de extender a todas las naciones un conocimiento de la verdad salvadora. Esa verdad salvadora no era una nación, no era tener un apellido judío, no. Esa verdad salvadora era mostrar y explicar Judá, Israel, la verdad de la sombra del santuario terrenal que bajo el sacrificio del Cordero apuntaba al Mesías que había de venir. Esa verdad salvadora que Sedequías paró de ser luz al mundo, a las naciones, era mostrar al prometido Jesucristo, Yahshua, Hamashiach, el Mesías, mediante la sombra del tabernáculo. Pues todo el tabernáculo, el centro no era Israel, el centro era Jesucristo. Durante los años finales de la apostasía de Judá, las exhortaciones de los profetas parecían tener poco efecto. Y cuando los ejércitos de los caldeos vinieron por tercera y última vez para sitiar a Jerusalén, es que hubo un sitio de los caldeos a Judá. Año 605 antes de Cristo, ahí se llevan los vasos de oro, se llevan cosas valiosas. Esos vasos de oro del templo de Salomón se llevan también a Meshach, a Abednego, a Daniel, los llevan, entre ellos muchos más. Ese fue el primer sitio, año 605 antes de Cristo. Segundo sitio, aproximadamente año 584 antes de Cristo. Jeremías entonces recibió nuevas revelaciones concerniente a la voluntad de Dios para perdonar y salvar si Judá, Sedequías, desde aquellos tiempos hasta los nuestros se arrepentían. Una fuente inagotable de consuelo podían haber recibido los cientos de miles que fueron acribillados por los caldeos por creer, por seguir creyendo que por tener un apellido judío iban a ser salvos después que pisoteaban el pacto de Dios. Ahora, lo mismo ocurre con nosotros. El pacto por medio de Jesucristo, que es su sangre y su gracia,
Nosotros podemos decir, yo creo en Jesucristo, pero Santiago, el apóstol, dice, también los demonios creen y tiemblan. Es decir, creer nos salva, sí, pero debemos nuestra vida reflejar las enseñanzas de Jesucristo. Ahora, confiando firmemente en las promesas de Dios, Jeremías, por medio de una parábola de acción, ilustró delante de los habitantes de la ciudad condenada, Judá, Israel, su fe inquebrantable en el cumplimiento final del propósito de Dios hacia su pueblo. En presencia de testigos y observando cuidadosamente todas las formas legales necesarias, compró por 17 ciclos de plata un campo ancestral situado en el pueblo cercano de Anatot. Este es Jeremías. Esto se encuentra en el libro de Jeremías. Desde todo punto de vista humano, esta compra de tierra en un territorio ya dominado por los babilonios parecía un acto insensato. El profeta mismo había estado prediciendo la destrucción de Jerusalén, la desolación de Judá y la completa ruina del reino. Había estado profetizando él un largo periodo de cautiverio en la lejana Babilonia. ¿Cuántos eran? ¿Alguien se acuerda cuánto iba a ser ese periodo de cautiverio por la apostasía como consecuencia? ¿Alguien me puede decir aquí cuál era el periodo que iba Dios a enviar a Judá e Israel a tierras lejanas? Es decir, que iba a dispersar, que iba a arrancar, que son maldiciones de Deuteronomio 29. ¿Alguien se acuerda cuántos años? 70, lo que había sido profetizado. Entonces, con los ojos de la fe, Jeremías vio a los desterrados regresando al cabo de los años de aflicción. ¿Regresando de dónde? De Babilonia. ¿Después de cuándo? Después de 70 años de cautiverio y ocupando de nuevo la tierra de sus padres. Mediante la compra de aquella propiedad en Alatot, quería hacer Jeremías lo que podía para inspirar a otros a la esperanza que tanto consuelo infundía en su propio corazón. Sigo analizando y trayendo este mensaje del libro de Jeremías. Ahora, la razón de Jeremías de que los judíos no se desalentaran no era para reedificar una ciudad y hacerla grande, no era para hacer grande el judaísmo, no, ese no era el punto. Los profetas verdaderos que Dios les reveló, la única verdad, era para preparar a un pueblo de dura cerviz, de corazón duro, Judá, Israel, para prepararlos para recibir a su prometido, el que se fue prometido en el Edén cuando sacaron a Adán y Eva. Este que iba a ser la simiente santa, que iba a ser Jesucristo, él era el que Judá e Israel tenían que renovar sus fuerzas, reedificar después de 70 años para preparar el camino para el Señor. ¿Quién preparó el camino para el Señor? ¿Alguien se acuerda? No fue una nación, no fue el Sanedrín judío, no fueron los fariseos, no fueron los levitas, no fueron los saduceos, no. ¿Se acuerdan? Juan el Bautista. Alguien que no fue a las escuelas del Sanedrín judío, alguien que no pertenecía a un sistema organizado. Ahora, esta era la razón por la cual Jeremías instaba a que se reanimaran después del cautiverio para poder esperar la promesa del Mesías. Emmanuel, Dios con nosotros. Hola, Ofelia, bienvenida y saludos. Imagínense ustedes que alguien les diga, Dios está a punto de bajar y morar entre nosotros. ¿Qué emoción sería esto, no? Este era el júbilo que tenían ellos que tener. El ánimo que Jeremías les decía es, anímense, regresen, porque en este lugar que ha tenido gran luz, Judá, Israel, Dios va a manifestar al mundo, pero primero a Judá e Israel, la gracia redentora. Jesucristo se rehusó muchas veces a salir de Judá e Israel porque dijo,
yo he venido a los de la casa. Él había venido para ofrecer, porque el tiempo se estaba acabando, para ofrecer los raudales más grandes que pueden existir de gracia para una nación que estaba a punto de ser cortada. Esta era la única razón por la cual Jeremías quería que no se desanimara Judá e Israel, para poder preparar al mundo y a una nación dura de servir al Mesías, habiendo firmado la escritura de la transferencia y confirmando la contraseña de los testigos. Jeremías entonces encargó a su secretario Baruc: toma estas cartas, esta carta venta, la sellada, y esta carta abierta, y ponlas en un vaso de barro, para que se guarden muchos días, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Esto se encuentra en Jeremías 32, versículo 14, versículo 15. Aún se comprarán casas y heredades y viñas en esta tierra. Tan desalentadora era la perspectiva de Judá. En el momento de realizarse esa transacción extraordinaria, que inmediatamente después de cumplir los detalles de la compra y los arreglos necesarios para conservar los registros, se vio muy probada la fe de Jeremías. ¿Qué iba a pasar ahora? Por inquebrantable que fuera antes, ¿habría entonces obrado presuntuosamente en su esfuerzo por alentar a Judá? En su deseo de establecer la confianza en las promesas de la palabra de Dios, ¿habría caído de pie las falsas esperanzas? Hacía mucho que los que habían hecho pacto con Dios venían despreciando las disposiciones tomadas en su favor, es decir, la gracia de Dios. ¿Podrían alguna vez recibir cumplimiento absoluto las promesas hechas a la nación que era escogida? Lleno de perplejidad y postrado por la tristeza al ver los sufrimientos de los que se habían negado a arrepentirse de sus pecados, el profeta suplicó a Dios que iluminara aún más acerca del propósito divino en favor de la humanidad. ¿De qué estamos hablando? Jeremías es revelado por el Espíritu Santo de que aún a pesar del cautiverio y el exilio que Judá e Israel estaban pasando, iban a empezar apenas, iba a haber esperanza. Dios iba a limpiar esa generación de dura cerviz. Iba a regresar después de 70 años otra generación dispuesta a agradar a Dios por medio de la obediencia a su santa ley de los 10 mandamientos, para preparar entonces a una nación para su momento culminante, el Mesías Jesucristo. Porque un niño nos es nacido, dijo el profeta Isaías. Ellos debían prepararse ahora, reanimar de energía su espíritu para poder identificar y reconocer a ese Mesías Salvador Jesucristo que vendría. Oró Jeremías: oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Haces misericordia en millares, vuelves la maldad de los padres en el seno de los hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Imagínense esta emoción. ¿A quién no le haya encantado ver a Jeremías en acción, orando, intercediendo por una nación de dura cerviz? Cuando tú tengas dudas, ¿cómo orar a Dios? Cuando no sepas qué decir porque estás lleno de problemas, si estás inseguro, ¿cómo orar? Empieza alabando el nombre de Dios, su poder, su grandeza, y verás cómo tus debilidades, tus problemas se achican al tú reconocer con tu boca la grandeza de tu Creador. Este era Jeremías, el que estaba exaltando con su boca: Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre, grande en consejo, magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Esta es la oración que Jeremías seguía haciendo, versículo 17 al 23.
Pusiste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día, en Israel entre los hombres, y te has hecho nombre cuál es en este día. Y sacaste tu pueblo, Israel, de tierra de Egipto, con señales y portentos, y con mano fuerte, brazo extendido, con terror grande, vistes a esta tierra, de la cual juraste a sus padres que se la darías, tierra que mana leche y miel. Y entraron, poseyéronla, mas no oyeron tu voz, ni anduvieron en tus mandamientos, nada hicieron de lo que les mandaste hacer, por tanto has hecho venir sobre ellos toda esta maldad. Amiga, amigo, hermano, hermana que escuchas, Dios es fiel y Él no falla. Tú y yo somos infieles y fallamos. Aún Jeremías era humano. Cuando te sientas en duda, sométete a Dios, ve a Él, clama a Él y Él te responderá y te enseñará cosas grandes que jamás has escuchado. Si estás insegura de qué pedirle a Dios en tu gran dolor, después quizás de perder un ser amado, que la muerte te haya arrebatado a una vida de tu familia, quizás ese problema que estás atravesando en algún lugar, en tu trabajo, en tu hogar, quizás un divorcio, y no sabes cuál es tu propósito. Dios ya te dejó de escuchar. Si tú te sientes de esa forma, empieza derramando tu corazón, alabando su nombre, su grandeza, su poder. Dile que Él es justo, poderoso y perfecto, que tú eres todo lo que Él no es. Dile también que Él tiene todo lo que a ti te falta. Dile que tú reconoces que tú solamente puedes ser completo, feliz y satisfecho cuando Él envía su Santo Espíritu sobre ti. Reconoce Él a todos tus caminos para que Él honre tu camino, honre tu destino. La única forma, Mir City, Ashley, aferrado a Jesús, Jesse, la única forma que podamos ir al éxito, la Biblia de Génesis, Apocalipsis, nos muestra siempre la clave, y esa clave siempre ha sido arrepentirnos. Jeremías es lo que estaba haciendo, arrepentirse, y no solo por él, sino por la apostasía de una nación que sufría ahora. Iba a empezar el exilio por 70 años. Los ejércitos de Nabucodonosor estaban a punto de tomar por asalto los muros de Sión. Llegaría el tercer sitio a Judá, a Israel. Miles estaban pereciendo en la última defensa desesperada de la ciudad. Muchos otros, millares estaban muriendo de hambre y enfermedad. La suerte de Jerusalén estaba ya sellada. ¿Qué quiere decir esto? 584 años antes de Cristo, Nabucodonosor sitió finalmente a Judá e Israel. La sitió por tanto tiempo, meses, que nadie podía salir de la ciudad. El agua se acabó. La comida se acabó. Se había profetizado en los rollos del Antiguo Testamento que por su apostasía las madres cuecerían a sus bebés en ollas para comerlos. Esa era una maldición. Cuando nos apartamos de los 10 mandamientos de Dios, nosotros mismos trazamos nuestro camino a la sangre, a la adicción, al dolor, lágrimas, sufrimiento. Cuando salimos de la circunferencia y esfera de protección de Dios, Él no va a forzar nuestro camino. El reino de Dios no es tirano. Él no nos va a forzar. Este había sido el destino de Judá e Israel, una nación que por su orgullo creyó que por tener un apellido judío, por descender de Abraham en la carne, Dios iba siempre a tolerar sus berrinches. Las torres de asedio de las fuerzas enemigas dominaban ya las murallas. El profeta continuó diciendo en su oración a Dios lo siguiente, versículos 24 al 25. He aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en mano de caldeos que pelean contra ella. Si recordamos todos los que estuvimos aquí en el en vivo este lunes pasado, 18 de mayo,
En un lenguaje simbólico, Dios le habló a Jeremías y le dijo, ve y dile a Sedequías que yo voy a sacar mi espada. Era un lenguaje simbólico. Y voy a desenvainarla y nadie me va a parar. Y voy a usar a Nabucodonosor para traer juicio. Sí. ¿Sabes una cosa? Jessica, evangelista, Jessie, Dios usa a quien le place. No importa si está ahora mismo en las calles adicto a algo. Cuando la persona se pone en el camino y abre su corazón a Dios, Dios puede usar a cualquier persona detestable ante tus ojos para hacer la obra de Dios. Nosotros no somos jueces de nada ni de nadie. Dios, Jehová, Yahweh, Adonai, estaba a punto de usar a Nabucodonosor para ser su juez, su siervo. Eso dice su palabra, su siervo, que yo escogí. Él era un goyim, le llamaban perro, los judíos. Dios iba a usar a uno literalmente para desenvainar su espada y traer el juicio a una nación indolente que había apostatado. Los caldeos peleaban, entonces ahora este era el último sitio. Oh Señor Jehová, dice Jeremías, me has tú dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, bien que la ciudad sea entregada en manos de caldeos. La oración del profeta recibió una misericordia muy grande de Dios. La respuesta era, en aquella hora de angustia, cuando la fe del mensajero Jeremías de verdad era probada como fuego. Versículo 26 y 27. Fue palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí que yo soy Jehová. La Biblia está llena de prueba de que Dios contesta oraciones. Abre tu oído, presta atención. La oración que tú elevas, Dios la va a contestar. Quizás no de la forma que tú quieres, pero la va a contestar de la forma que es mejor para ti. Jehová ahora responde y dice lo siguiente, he aquí que yo los juntaré. Ahora, la palabra juntaré en el Antiguo Testamento significa bendición. La palabra diáspora, la palabra desparramaré, dispersaré era maldición. Después de los 70 años, Dios iba a levantar a una generación dispuesta a escuchar y preparar el camino para el prometido Mesías Jesucristo. La promesa de Dios a Jeremías para el pueblo era, yo los juntaré. Allí en sí mismo, Dios estaba diciendo, por amor a mí, voy a bendecirlos. Esta misma promesa es para ti. No importa qué descendencia, etnia y cultura tú tengas. Esta misma promesa, si tú estás en Jesucristo, se aplica a ti. Él te va a bendecir si tú regresas a Dios, si regresas a la obediencia, enseñanzas y someterte a Jesucristo. De todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo y saña sagrada, grande, y los haré tomar, regresar a este lugar. Harélos habitar seguramente y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Les daré un corazón y un camino para que me teman mientras ellos estén dispuestos a seguir. Para que hayan bien ellos y sus hijos después de ellos y haré con ellos pacto eterno que no tomaré atrás. No voy a regresarme si ellos se mantienen en la obediencia. Desde Génesis a Apocalipsis, todas las promesas que Dios dio eran condicionales. Dios dice y quiere lo mejor para nosotros. Yo me tornaré a ellos y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí y alegraréme con ellos haciéndoles bien y los plantaré. Plantar es una bendición. Este es un lenguaje en el Antiguo Testamento que simbolizaba bendición y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Ahora, esta promesa se dio al Israel y Judá 500 años antes de Cristo, 600 años antes.
Estas promesas hoy solamente son válidas si tú estás en Cristo. Si tú aceptas a Jesucristo como el Salvador de tu vida. Si tú decides bautizarte en la fe de Jesucristo. No tienen estas promesas nada que ver con si tú te haces parte judío, si honras a la nación de Israel. No tiene eso que ver. Antes de Cristo, estas promesas se daban para la nación que tenía la grande luz del verdadero Dios, para que ellos alumbraran a todo el mundo y apuntaran por medio, bienvenida Victoria, Jesse, para que anotaran ellos, apuntaran a todo el mundo la luz verdadera del Mesías prometido que había de venir. Entonces, Jehová había dicho, traeré sobre este pueblo todo esta bendición, traeré sobre ellos todo el bien de que se habló de ellos, pues serán heredad. Ahora, en confirmación de esas promesas de liberación y restauración, fue palabra de Jehová a Jeremías una segunda vez. ¿Cuándo? Porque Dios le habló muchas veces a Jeremías. Esta segunda vez fue después del año 584 antes de Cristo. Fue cuando ya Judá había sido sitiada, cuando ya había corrido la sangre. En confirmación a esto le habla Dios y le dice, sido sitiada, cuando ya había corrido la sangre. En confirmación a esto le habla Dios y le dice, de la cárcel diciendo, así ha dicho Jehová, que la hizo, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes derribadas con arietes y con hachas. He aquí que yo le hago subir sanidad, medicina y los curaré. Amigo, amiga, hoy en el presente, esta misma promesa es para nosotros. En una forma espiritual, por medio del Espíritu Santo y por medio de la fe en Jesucristo, Él promete, si nos hemos apartado de Dios y nosotros abrimos el corazón, si nos sometemos, si le declaramos que estamos arrepentidos, que Él renueve nuestra vida, Él promete darnos sanidad, medicina y curación a nuestro espíritu. Deseo que ese sea nuestra única petición en esta noche. Oremos, nuestro Dios y Padre, si es tu voluntad, permite que tu Espíritu Santo y su ministerio nos haya guiado al arrepentimiento. Permítenos no cometer los errores del Israel y Judá de antaño. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.